Muy buenos días chicos, mi nombre es Daniel Guzmán. Hoy voy a presentarles la infografía del texto La experimentación en clase de ciencias, aportes para una enseñanza de las ciencias contextualizada con reflexiones metacientíficas. El texto fue presentado por Javier Ilan Montoya. Ahí lo tenemos en la imagen, está algo indispuesto, pero hizo muy buena exposición. Los autores del texto: Ángel Enrique Romero Chacón, el de la foto de la izquierda. Él es magíster en docencia de la física y doctor en la epistemología e historia de las ciencias. Es investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Luz Estela Mejía Aristizábal, la foto del centro. Ella es magíster en educación y doctora también en educación y profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia. A la derecha tenemos al profesor Girsen Aguilar Mosquera. Él es magíster en educación y profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. Muy bien, el desarrollo de la sesión fue el siguiente. Primero fue un saludo, presentación de la infografía de la sesión pasada, de la exposición de la clase pasada, discusión por equipos de algunos tópicos del texto que fueron guiados por unas preguntas, luego una exposición magistral del texto y sus conceptos centrales, y por último conclusiones por parte de la maestra por medio de un mapa conceptual. Vemos aquí en la imagen las preguntas que orientaron la discusión. Se hizo en dos equipos, se puntuó la respuesta que tuviera mejor soporte teórico. Las principales reflexiones que salieron de esta actividad fue si vino primero la experiencia o la teoría, si el instrumento condiciona el fenómeno o si el fenómeno establece el instrumento. Fueron como los debates o el punto central pues como de esta discusión en la primera parte del desarrollo de la sesión. Ahora voy a pasar a discutir algunos argumentos principales del texto que fueron expuestos por Javier. Bueno, inicialmente el texto comienza a hablar de la necesidad de incluir la naturaleza de las ciencias en la formación de maestros. Dice el texto que depende de la concepción que tenga el maestro de ciencia, pues así va a ser su enseñanza. Se debe incluir la historia, la filosofía y la sociología de las ciencias para una mayor comprensión de los conceptos y de una manera crítica también que se puedan abordar. La naturaleza de la ciencia: se pregunta qué es la ciencia, cómo se diferencia de otras actividades humanas, cómo se construye y se valida y se difunde el conocimiento y cuáles son los valores de esta actividad y su relación con la sociedad. Enuncia también el texto algunos beneficios, unas limitaciones de la implementación de la naturaleza de la ciencia en la formación de maestros. Entre ellos menciona un beneficio que es apreciar el valor, el alcance y las limitaciones como dimensión cultural de la actividad científica. Facilita la estructuración de un currículo, mejora el diseño de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Algunas limitaciones es la polisemia, la multidisciplinaridad de la naturaleza de las ciencias y también la falta de material didáctico para poder implementar en las aulas. También la carencia de reflexiones en el profesorado como tal, que no se hacen pues como ese tipo de cuestiones. Otro punto clave, otro argumento principal es la interdependencia entre la dimensión teórica y experimental. La actividad es equivalente a la filosofía técnica. Sobre eso el texto dice que es preciso superar como la mirada clásica en donde se sobrevalora la teorética sobre la experimentación y asumir que la experimentación y la teoría son indispensables en la construcción del conocimiento. Antes se consideraba que la teoría era lo más importante y la experimentación era una consecuencia de la teoría, pero bajo esta perspectiva se deben considerar ambas muy necesarias y no tienen una dirección definida. O sea, desde una visión fenomenológica son complementarias, constitutivas e interdependientes. Otro argumento principal es que lo natural y lo social deben ser tratados en auténtica simetría, es decir, que lo que sucede en el mundo social es real para lo natural y los fenómenos naturales como tal no están allí para ser descubiertos, sino que es la realidad social,
la mente humana a través de la cultura y la historia, quienes construyen esa realidad natural también para todos los demás, las demás personas que están allí en ese medio. Eh, Otro punto importante es el papel del instrumento en la fabricación de efectos hechos científicos. Sobre eso, el texto dice que el instrumento lo define como la condición de posibilidad de construcción de los fenómenos. Dice que ese rol que tienen los instrumentos tiene una carga conceptual muy grande porque los instrumentos como tal son quienes definen los fenómenos, quienes los limitan, quienes los traen a la existencia, ¿cierto? Y no hay ningún fenómeno, no hay ningún instrumento que no tenga una carga conceptual a la que le adjudique pues como un fenómeno. También el texto aborda unas narrativas científicas como referentes histórico-críticos de las ciencias, desde tres contextos: el disciplinar, el de la naturaleza de las ciencias y el pedagógico. Las narrativas que aborda el texto son cuatro. La primera es la de Franklin y Dufay sobre dos fluidos en la electricidad. Otra narrativa es sobre la controversia de Pascal y Noel sobre la noción de vacío, que lo trabajamos en clase. Otra es Goethe y la teoría del color. Y por último, Pasteur y la identificación de microorganismos. Esas son las cuatro narrativas que aborda el texto y se le da su mirada desde esos tres contextos que ya mencioné. Aquí tenemos también el mapa conceptual que la profesora realizó en clase. Es un mapa que resume también pues como algunos puntos que ya fueron mencionados anteriormente. La profesora puntualiza que el texto como tal es una crítica a la enseñanza de las ciencias. Lo hace a través de unos fragmentos originales que ya los mencioné, donde se resalta el papel de la ciencia como una construcción, un consenso, una actividad humana, y que también está permeada por factores extracientíficos, y lo hacen a través de unos talleres. Hay unas conclusiones que también la profesora puntualiza, que dice que no existe un método único, los instrumentos como condición de posibilidad de un fenómeno y la realidad como construcción mental colectiva. Esto que habíamos visto acá arriba, como lo natural y lo social deben ser tratados con simetría. Y por último, que la relación bidireccional que tiene la teoría de la experimentación, que también ya lo mencionamos arriba. Se me ocurren varias preguntas del texto. La primera pregunta es: en el origen del pensamiento humano y de la actividad científica, ¿la actividad experimental fue la precursora de la teórica? La segunda pregunta: ¿el instrumento científico no es al mismo tiempo un fenómeno antes que condición de posibilidad de la realidad? Esas son las dos preguntas que me quedaron pues como en el aire. De pronto no me quedaron pues como suficientemente claras con respecto al texto. De pronto seguir abordando con otros textos de los mismos autores y mirar si de pronto hay más luces sobre esto. La reflexión personal dice: personalmente creo que el texto planteó algunas ideas que me hicieron replantear mucho la manera en cómo se construye el conocimiento, especialmente la relación interdependiente entre la teoría y la práctica. Desde una visión fenomenológica carecen de dirección predefinida. Para mí siempre había sido primero la experimentación antes que la teoría. También consideraba que los instrumentos replicaban fielmente los fenómenos naturales, los cuales establecían sus objetivos y limitaciones, pero ahora entiendo que el instrumento no es ajeno al fenómeno con el cual se relaciona conceptualmente. Realmente es bastante difícil entender los conceptos desde esta perspectiva, porque tiene unos esquemas conceptuales acerca de lo que es el fenómeno, lo que es los instrumentos, lo que es la ciencia, que este tipo de argumentaciones de sociología les acomodan a uno el pensamiento, pero realmente son reflexiones que uno como maestro debe hacer. Los compromisos para la próxima sesión: la infografía, la presentación de propuestas pedagógicas para la enseñanza de un tema de ciencias naturales que incluya los elementos de la epistemología, historia y sociología de las ciencias, y ya la bibliografía pues está aquí referenciada. Muchísimas gracias, chicos, feliz resto de mañana.